Vamos a comenzar este webinar, que es el penúltimo de una serie de seminarios y cursos que el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos ha organizado durante todo este año. El último será el miércoles que viene, que después la coordinadora de estos cursos, que es la pastora Viviana Pinto, nos va a informar al terminar este seminario. Soy Daniel Bruno, encargado del centro, coordinador del Centro Metodista, y tenemos en esta noche un tema que es realmente desafiante. La teoría de género, el espacio ganado en derechos, ampliando derechos, abrió y sigue abriendo un sinnúmero de, podríamos llamar, efectos colaterales, positivos. Abre horizontes en diversos espacios de construcción social. Y esta temática que nos convoca en esta noche es realmente desafiante, porque no solo debe ser aprendida cognitivamente, sino que lo más importante y desafiante es que impacta existencialmente en nuestras personas. O sea, nos moviliza, nos mueve del lugar que conocemos. En ese sentido, ahí donde antes los varones éramos espectadores de un fenómeno que se producía como fuera de nosotros, hoy somos actores directos en este movimiento. Recuerdo una anécdota, una charla que tuve hace muchos años, cuando era joven, con una estudiante de teología alemana, en la década del 70. Ella era muy feminista radical, como el feminismo de aquel momento, y me decía que los hombres en su lucha no tenían lugar, que después de tantos siglos de que fueron generando modelos patriarcales, hoy su tarea, la del varón, era quedarse aparte y dejar que las mujeres abrieran sus propios caminos. Claro, era un discurso bastante común en feminismo radical de la década de los 70. Ha pasado tiempo y ha pasado experiencia. Y hoy podemos descubrir a través de años de lucha, de reflexión, que el enemigo, en el caso de los derechos ampliados de las mujeres, el enemigo no es el hombre, sino son los modelos patriarcales. Y que el varón puede acompañar, debe acompañar esos movimientos. Y este acompañamiento demanda cosas, demanda nuevos modelos de comportamiento, demanda que se desafíen los modelos que están funcionando de manera hegemónica, demanda transitarlos en experiencias históricas concretas, tanto experiencias personales como experiencias sociales. Por eso este acompañamiento que la teoría de género demanda en los varones abre una serie de preguntas y que es muy necesario empezar a conversar, especialmente en este ámbito que desde la Iglesia Metodista abrimos, ¿no? Y surgen preguntas, por ejemplo, ¿cómo surgen estos nuevos roles
estos nuevos modelos. ¿Cómo trabajar para derribar modelos arcaicos? ¿Estos modelos hegemónicos fueron siempre dominantes o hubo alguna época o alguna situación en que no lo fueron? ¿Y a partir de cuándo, en todo caso, se transformaron en modelos dominantes? ¿Cómo trabajarlos, estos nuevos modelos, estos nuevos desafíos, desde nuestras subjetividades? ¿Cómo afectan estos nuevos modelos en nuestra existencia social, en nuestra construcción social? Bueno, estas son todas preguntas que alimentan nuestra reflexión. Y no digo que van a ser todas respondidas esta noche a través de los invitados que tenemos en nuestro panel, pero por lo menos quizás nos plantearán nuevas preguntas, que es la mejor manera de reflexionar, no tal vez buscando respuestas cerradas, sino nuevas preguntas. Por eso es una alegría poder presentarles en esta noche a los panelistas que nos van a plantear desde distintas disciplinas nuevas preguntas sobre esta temática, nuevas formas de masculinidad. Nos acompañan entonces esta noche el pastor Pablo Oviedo, el licenciado en Psicología Federico Gómez y el doctor en Sociología Daniel Jones. Les propongo que podamos, yo los voy a presentar después a medida que ellos vayan tomando la palabra, y la idea es que pueda cada uno de ellos exponer 20 minutos más o menos, a través de los cuales ustedes podrán ir pensando preguntas, dudas, y luego de las 3 exposiciones vamos a tener media hora, 40 minutos para preguntas. Mira, si les parece, entonces vamos a comenzar este panel escuchando la palabra del pastor Pablo Oviedo. Pastor Oviedo es pastor y superintendente de la Iglesia Metodista Argentina, es magíster y profesor de teología. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y tenés la palabra. Bueno, gracias Daniel, y es una alegría poder compartir con todas y todos este tema que es muy desafiante para nosotros, para nosotras, como sociedad, como iglesia, ¿no? Mi modesto aporte, y por el tiempo será desde la perspectiva bíblica teológica muy breve. Para comenzar, decir que justamente desde hace varios años ya la reflexión bíblica desde y sobre la realidad de los pobres y desposeídos en América Latina, en el Caribe, se ha instalado con una mirada de justicia de género. Se instaló como una perspectiva que revela y deconstruye los mecanismos de poder de la dominación hacia las personas más vulnerables. Esta dominación, desde la teoría de género, es fundamentalmente masculina, y en sus expresiones y sus valores, en sus prácticas, denominado, como sabemos, sistema patriarcal o patriarcado. Por ello, poder evidenciar justamente y cuestionar la masculinidad patriarcal o hegemónica como paradigma y estudiar otras masculinidades presentes en el texto bíblico, en la historia de la Iglesia, en la teología, incluso intentos de construirla de manera diferente, provoca a veces un quiebre y un despertar también de nuevas miradas sobre los textos bíblicos que habíamos pasado por alto o incluso habíamos advertido, habíamos tenido quizá intuiciones de masculinidades diferentes, pero no fueron dichas o trabajadas. Entonces,
Para comenzar también decir que es importante que este despertar de una nueva hermenéutica bíblica en este sentido se lo debemos al aporte de muchas mujeres que han sabido leer la palabra proféticamente desde categoría de género, conformando la teología bíblica feminista, de la cual todos somos deudores. No partimos de cero, sino desde allí. Hay aportes en América Latina, en inglés por supuesto. En América Latina destaco la revista de interpretación bíblica latinoamericana, que desde ya hace más de 20 años hay algunos números dedicados o artículos dedicados a esta temática de una masculinidad desde una perspectiva bíblica teológica liberada del sistema hegemónico patriarcal y liberadora. Se parte entonces de esta conjunción, diríamos, de elementos de las teorías de género aplicadas al campo de la masculinidad y trabajándolo en conjunto con la hermenéutica bíblica. Pero fundamentalmente creo que son nuestras propias historias de los varones, nuestras propias memorias, las que tienen que ponerse en juego en este despertar, diríamos, ¿no? Historias que han sido marcadas profundamente por las estructuras sociales, por el imaginario de tipo patriarcal. Por eso las preguntas vitales que se hacen algunas biblistas y teólogas y teólogos sobre estos temas son fundamentales. Y evidencian también las preguntas que nos estamos haciendo a partir de nuestras propias experiencias marcadas por siglos de tradición y consolidación patriarcal, ¿no? A partir de los silencios que han quedado escondidos tanto en nuestra vida como en la Biblia misma. Por ello nuestras historias de vida son espacios de revelación de lo sagrado y también la posibilidad de generación de formas de masculinidad diferentes, liberadas y liberadoras, donde lo humano justamente no sea más aprisionado a una visión antropocéntrica, patriarcal, europeizante, heteronormativa, materialista, mamónica, en el sentido capitalista, etcétera, sino que nuestra visión de lo humano pueda estar vinculada a la equidad, a la libertad, a la responsabilidad, con la humanidad, con la tierra, en nuestras relaciones sociales de poder con mujeres y varones. Asumir este despertar entonces implica cambios significativos en nuestra propia narrativa de vida, en nuestra manera de ver la vida, pero también en nuestra manera de vivirla, y también nuestras maneras de acercarnos al texto bíblico, ¿no? Donde necesitamos nuevas mediaciones epistemológicas, como intenté mencionar al principio. Y quiero decir también que hablo desde mi identidad como varón heterosexual, nieto de inmigrante español, consciente de los privilegios también como pastor, de las cargas también y de los mandatos que el patriarcado ha puesto sobre mí y sobre los varones. Compañero también de más de 20 años de mi esposa Mirna, mujer feminista que en sus luchas por la liberación y la de las mujeres como colectivo me ha acompañado y desafiado en este proceso de deconstrucción que yo experimento y que si bien empezó hace años, siempre estoy empezando en varios aspectos nuevamente. También como padre de 2 varones jóvenes y de una mujer adolescente que, bueno, a mí, en el caso mío, me desafían permanentemente y me desafían a crecer en este tema. No soy biblista especializado y mucho menos en este campo de la masculinidad, quiero aclarar, pero sí creo que muchos aspectos de la formación, por ejemplo en ICEDET, con el Foro de Teología y Género, fueron enriquecedores para mí, algunas profesoras, algunas clases, algunos libros que se elaboraron en ese foro, como así también, bueno, en el último posgrado que hice 2 materias específicamente que me brindaron herramientas desde esta perspectiva, digamos, de género, desde la hermenéutica bíblica y teológica. Pero también como pastor y haber conformado grupos de varones en diferentes comunidades de fe, también creo que desde allí uno se ve afectado e intentado muchas veces incipientemente trabajar esta temática
en alguno de esos grupos. En primer lugar, el primer presupuesto clave hermenéutico que tendríamos que decir es que la Biblia y su proceso de escritura y traducción, inclusive traducciones actuales, fue realizada y se realiza a veces dentro del sistema patriarcal, y aunque sostenemos que la misma fue inspirada por Dios, debemos saber releer, reinterpretar su mensaje liberador y de buena noticia, ¿no?, de salvación para cada momento histórico y para esta temática en particular. Recuerdo algunas de las premisas de la hermenéutica bíblica, diríamos, saludable, ¿no? Poder ver el texto en su contexto, poder respetar la textualidad del texto, el espíritu en que se escribió el texto, el espíritu en que se rememoró, etc. El énfasis está en intentar hacer dialogar entonces los estudios de las exégesis bíblicas con los estudios de género y con los de masculinidad en particular. Voy a mencionar muy brevemente algunos ejemplos bíblicos de masculinidad que quizá donde aparecen algunos rasgos muy leves, diríamos, de masculinidades diferentes a la patriarcal, digamos, con aspectos que pueden ser diferentes. Para luego centrarme un poquito en el tema de Jesús de Nazaret, que es para nosotros el criterio central y el modelo central de una masculinidad liberadora. Jacob, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, podría mencionar David y Jonatán, podría mencionar Boaz, podría mencionar algunas historias bíblicas más, pero voy a mencionar Jacob, que para algunos biblistas aprendió a ser varón y padre de muchos y de muchas, de un pueblo entero, pero asumiendo sus sombras, a ser comprensivo consigo mismo, integrando su parte femenina y masculina, según la psicología de Jung, ¿no?, el ánima y el animus, aprendiendo a integrar, digamos, desde su espiritualidad también toda una búsqueda, digamos, de integridad en su vida, ¿no? Desde su relación con Dios y con nosotros, varones y mujeres. Si pasamos al Nuevo Testamento, vamos a mencionar rápidamente a José de Nazaret, a José, el papá de Jesús, que asume, ¿no?, riesgos de perder su imagen y reputación por creerle a María en una sociedad patriarcal donde el honor era clave en la cultura mediterránea y en el Imperio Romano, ¿no? Le cree ante la posibilidad cierta que él tiene de repudiarla y denunciarla. Asume riesgos, como sabemos, de vida ante la amenaza de Herodes, y otra vez la espiritualidad íntima de José le permite en esos sueños poder creer a María y defender la vida. Hay un poema de un poeta cordobés, Daniel Salzano, falleció hace unos años, cantada por Jairo, que es conocida quizás por varios, La carpintería de José, donde ahí aparece quizás un realce de la figura de José, pero tratando de rescatar algunos aspectos. Por ejemplo, en el estribillo dice: mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María, interesante cómo lo menciona, el esposo de María, era capaz de luchar, de pelear, de bailar y de llorar, donde aparece este padre presente, ¿no?, física, emocionalmente, en una sociedad de padres ausentes en algunos sectores de América Latina, donde es necesario reafirmar la necesidad también de aprender a conectar con las emociones, con el cuerpo, tradicionalmente aspectos no estimulados por la masculinidad patriarcal. Juan el Bautista es otro de los grandes, diríamos, varones del Nuevo Testamento, donde debe adentrarse en el desierto a trabajar sus oscuridades quizás más profundas. Para algunos biblistas es un ejemplo de alguien que busca una identidad masculina no, digamos, centrada por el patriarcado en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, no centrada en su imagen física ni en su poder de líder popular, firme ante el rey, valiente ante los soldados, pero solidario y justo en sus denuncias. Dispuesto a reconocer en su intimidad sus dudas. ¿Eres tú el que había que devenir?, le pregunta Juan a través de su discípulo a Jesús en la cárcel, y dispuesto a menguar, a desmenguarse él para dar lugar a Jesús, ¿no? El ego y la masculinidad, en este caso, no centrada en su función pública, competitiva de poder, o en su trabajo, sino en su identidad de potenciar a otros. Vamos a centrarnos en Jesús brevemente.
creo que es el ejemplo máximo para algunos biblistas y biblistas mujeres y varones de la masculinidad contracultural y contra hegemónica, diríamos, de los tiempos bíblicos, ¿no? De ese patriarcado, ¿no? Porque no solo para nosotros los cristianos es el criterio central de la fe, de la teología y de la espiritualidad, sino también un modelo máximo de humanidad. Allí vemos a Jesús, que es un ser humano firme y valiente, contra los mercaderes del templo, contra aquellos que se aprovechaban de su poder de posición social, de su prestigio, pero también es capaz de llorar ante la muerte de su amigo, en Juan 11, en Lázaro. Es aquel que de alguna manera revoluciona con dejar o permitir que las mujeres sean sus discípulas, algo que los rabíes en general no lo hacían. Y que, digamos, hay muchos textos que podríamos mencionar, ¿no? La relación con la mujer sirofenicia, con la mujer samaritana, pero creo que, o en Juan 8 con el apedreamiento de la mujer adúltera, como está titulada en muchas de las Biblias, pero hay un texto que es el de Marcos 10, 1, 12, donde se plantea el tema del divorcio, y creo que ahí hay un texto muy rico en cuanto a la hermenéutica bíblica de Jesús, ¿no? En esta discusión con los fariseos sobre el divorcio, sobre la posibilidad de repudiar a la mujer que tenían los varones en esa sociedad patriarcal, y que de alguna manera muestra a las claras que Jesús era contracultural, porque de alguna forma él cuestiona el sistema familiar de la época, donde justamente era patriarcal, por un lado, el patriarca, el padre de familia, el jefe, el señor absoluto de todas las miembros de la familia, y de alguna manera hace que justamente no llevar la discusión a la ley mosaica, sino al fundamento. En esto, cuando Jesús menciona el Génesis, es un texto para poder profundizar, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Digo, ahí hay un claro ejemplo de cómo Jesús utiliza su propia interpretación bíblica para justamente mostrar una masculinidad liberada, digamos, de ese, vamos a decir, patriarcado, no solo en relación a las mujeres, sino al sistema familiar en general. La agonía en Getsemaní, por ejemplo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Hay una capacidad de Jesús de expresar también sus debilidades, sus sentimientos, ¿no? Bueno, la relación con Juan, el discípulo amado, que aparece en el Evangelio, especialmente de Juan. La cuestión con Pedro, cuando Pedro le corta la oreja al criado del soldado romano cuando lo están por apresar, y Jesús le responde: el que a hierro mata, a hierro muere. Hay un planteo también de alguna forma de cortar con un concepto de masculinidad violento y del poder físico. Y bueno, y sabemos el texto de Jesús contracultural al poder hegemónico de los poderosos de su tiempo, donde creo que aparece también ahí el sistema patriarcal, donde Jesús dice, bueno, no será entre ustedes así, ¿no? Los poderosos oprimen, usan su poder para conquistar, para oprimir, para ustedes no debe ser así. Y la parábola del hijo pródigo como un mensaje, un discurso, un texto de sentido central, ¿no? Donde aparece un padre no dominado por la autoridad y el poder patriarcal, sino por el poder de la compasión, ¿no? Es un texto riquísimo, sabemos, en muchos aspectos, pero digo, lo menciono porque ahí aparece también esta historia. Y no solo es releído este texto de la parábola del hijo pródigo para la masculinidad heterosexual, sino que también hay relecturas de biblistas que abogan por la diversidad sexual, desde la teología queer, así como relecturas de muchas historias bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Menciono brevemente Pablo, porque creo que hay que mencionarlo por lo polémico que es, o contradictorio muchas veces en sus escritos. Podemos ver en Pablo desde su conversión, ¿no? Desde Saulo de Tarso, en una masculinidad dominante, hegemónica, conquistadora, asesina, persiguiendo a los cristianos, y podemos ver después a un Pablo con ciertos rasgos, para algunos biblistas, de una masculinidad alternativa al patriarcado, digamos, en sus cartas. El tema de la hermandad como una clave, como un paradigma que Pablo presenta, como un paradigma que va a resistir, diríamos, al paradigma patriarcal y al sistema patriarcal, ¿no? Como un signo también la hermandad de una eclesialidad alternativa,
al poder dominante. En Cristo no hay varón ni mujer, como sabemos, Gálatas 3:28, el texto clave que se utiliza para mencionar esto, pero bueno, soy consciente también de las cartas atribuidas a Pablo, o de sus escuelas, algunas de sus escuelas a finales del siglo I, principio del II, como Tito, Timoteo, Colosenses, Efesios, ¿no? Donde claramente hay textos patriarcales y misóginos, ¿no? Así que, pero digo, me parece que hay mencionar también que hay biblistas que ven en Pablo algunos aspectos, diríamos, rescatables de su mensaje. Algunas consideraciones más de índole teológico para ir llegando a la conclusión. Las imágenes de Dios han sido elaboradas desde posiciones androcéntricas, desde la teología cristiana en la historia, y estas nuevas imágenes de Dios que podemos reelaborar también se las debemos en gran parte a la lucha de muchas mujeres y teólogas feministas que desde su experiencia y sus luchas intentaron plantear nuevas maneras de nombrar la divinidad, ¿no? Hay mucha variedad de aspectos, pero bueno, en esto de poder mencionar Dios Padre maternal, o Dios Padre y Madre, o Dios Madre, me parece que aparecen estas ideas que son nuevas imágenes para hablar de Dios, un tema vasto, pero me parece interesante. Por otro lado, la encarnación de Jesús, como la imagen de Dios, que a la vez nos reconecta con la teología de la imago Dei, de la imagen de Dios, donde tanto varones y mujeres son imagen de Dios y tienen la misma dignidad en derechos y en igualdad y en responsabilidad por creación, y Jesús viene a reforzar o a reafirmar esto. Por otro lado, hay toda una discusión, ustedes saben, en teología, sobre si Jesús, al encarnarse en un varón, el Hijo, digamos, en un varón, de alguna forma está habilitando solamente o jerarquizando lo masculino. Bueno, es toda una discusión que ustedes saben desde Aristóteles y Tomás de Aquino, que en realidad hay aspectos también en la teología antigua, como la teología de Juan Escoto, Erígena y otros tantos, donde justamente el Jesús que se encarna en una particularidad en el varón, no significa que solo jerarquiza al varón, sino que justamente se encarna y se identifica con lo universal, con todas y todos. Un tema también interesante para debatir, digo, pero también habla en algunas tradiciones, como en la católica romana, sobre el tema del sacerdocio y quién tiene la primera, diríamos, autoridad para representar a Dios. La Trinidad como concepto me parece también importante como fundamento bíblico y teológico de una nueva relación y de una nueva masculinidad, diríamos, liberada y liberadora. Sabemos que la revelación trinitaria poco tiene que ver con que Dios sea varón, ¿no? Sino que habla que el corazón de Dios lo constituye una relación, ¿no? Una relación eterna, se le llama perijoresis, esto en teología antigua, que es una mutualidad, una interdependencia eterna, donde justamente también podríamos mencionar el tema del espíritu, la ruaj, ¿no? En hebreo, que es un término femenino, pero que este vínculo, esta gracia, es lo que define a nuestro Dios. Entonces el corazón de la teología trinitaria es la relacionalidad y la comunión, ¿no? Entonces, muchas veces esto nos lleva a preguntar sobre la imagen de Dios que predicamos, que difundimos en nuestras iglesias, dándonos cuenta que a menudo la misma asume un rostro de varón, y como dicen las hermanas feministas teólogas, donde Dios es varón, el varón es Dios, y esto es pecar contra Dios. Y contra esta idea de Dios, ¿no? Comunión de esta idea de Dios, comunión donde no hay relaciones de poder para sojuzgar y conquistar entre ellos, sino una relación de amor y de justicia. Voy concluyendo con algunos aspectos que derivo más para la realidad práctica, y creo que hay una autora, ¿no? Conocida por muchos y muchas de nosotros, que se llama Rita Segato, que ha trabajado el tema de la masculinidad en las cárceles, y justamente ella, en un trabajo del sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad, ella va a plantear que justamente, digamos, esta pedagogía de la crueldad y la irresponsabilidad es la que nos
inhibe de percibir a los otros y a las otras como personas y amputa la empatía. Y de alguna forma ella plantea que esta es también una de las bases del patriarcado. Entonces, a mí me parece importante rescatar que justamente en Jesús de Nazaret nosotros tenemos el ejemplo, el modelo de una masculinidad liberada del patriarcado y liberadora, ¿no? Si miramos a Jesús como ese modelo, me parece que, diríamos, no es tan nueva a Jesús como ejemplo de una masculinidad liberada y liberadora, pero sí es nueva en este sentido bíblico de novedad bíblica, de buena noticia, relevante para la situación de muchos hoy. No solo para las mujeres, sino también para los varones que estamos en crisis, que ante la lucha revolucionaria, ante la marea feminista, ante los avances de las mujeres, muchos quedan o quedamos paralizados, otros pasivos, otros desconcertados, enojados, otros recrudecen su machismo con los micromachismos o incluso con su crueldad patriarcal, llevando, ¿no?, la violencia al límite terrible del asesinato, del femicidio, como llamamos jurídicamente. Creo que este tema, junto con la pobreza estructural y el desprecio a la tierra, son los más importantes desafíos que tenemos teológicos y éticos en América Latina. Por eso el modelo tradicional, caracterizado o centrado en la crueldad, en la irresponsabilidad, su mayor problema es el egocentrismo de alguna forma, ¿no? En cambio, Jesús como modelo, y algunos aspectos de otras masculinidades en la Biblia, está centrado en esta nueva propuesta de relacionamiento, de poder, en este modelo de masculinidad que está centrado en el servicio liberador, en la mutualidad, en la interdependencia, en esa tensión creativa que es el amor a Dios, al prójimo, a uno mismo, a la tierra. Creo que si nos centramos en Jesús y su modelo de masculinidad liberada y liberadora, podemos justamente crecer como varones en este proceso doloroso que es esto que se llama deconstrucción, que es, como decía bien Daniel al comienzo, más que un discurso, o solo no es un discurso, sino que es algo que nos arrastra en toda nuestra vida. El hecho de que Jesús planteara la conversión como un aspecto central de su mensaje nos habla de que es posible, ¿no? Hay algunos talleres, incluso acá en mi provincia, en Córdoba, talleres de justamente de nueva masculinidad, de masculinidades alternativas, y creo que es algo que nosotros, me parece, tenemos como iglesia también la posibilidad de poder justamente, bueno, trabajar en espacios, reuniones de varones, en reuniones de la iglesia. Y comento como último un testimonio en este grupo de la gran parroquia que venimos trabajando hace años. Se dio uno de estos debates en una de las iglesias y creo que fue muy revelador, fue muy importante poder hablar de estos temas. A veces no hablamos de estos temas y me parece que es fundamental. El machismo entonces y el patriarcado con sus armas, digamos, no es algo con lo que los varones nacemos, es algo que aprendemos, es algo que nos enseñan y que también podemos desaprender, ¿no? Y que no es solo decir no a algunas cosas, que tenemos que pagar un precio por decir no, digo desde cuestiones pequeñas, desde chistes a diferentes actitudes, sino también empezar a decir sí. ¿A qué cosas podemos decir sí? ¿No? ¿No? Para poder habitar esta masculinidad, diríamos, alternativa al poder hegemónico o patriarcal. Esta transformación se da, como sabemos, no centrada en la culpa, sino en la responsabilidad. Y me parece que en ese sentido, creo que el mensaje de la gracia de Jesús, que no nos hace centrar en la culpa, sino en la responsabilidad y en la posibilidad de vivir un nuevo tiempo en relaciones humanas dignas y que hagan justicia al plan de Dios. Bueno, Jesús es el modelo, como digo, de masculinidad principal y creo que debemos volver allí vez tras vez. Nada más por ahí era mi aporte. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Excelente la ventana que abrís desde el enfoque bíblico-teológico. Es triste también ver la distancia que hay entre ciertos brotes de modelos
de varones no hegemónicos que están presentes en la Biblia, y cómo a lo largo de la institucionalización de la Iglesia, lejos de tomarlos, se fueron cada vez fortaleciendo más, ¿no es cierto?, esos modelos hegemónicos. Pero bueno, son temas que quedan abiertos. Gracias por la exposición. Ahora tiene la palabra Federico Gómez. Él es licenciado en Psicología, profesor de Psicología y especialista en la ESI, la Enseñanza de Sexualidad Integral. Tenés la palabra, Federico, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hola, hola a todos. Antes que nada, el interrogante que queda planteado para mí es qué aportes podemos hacer desde la psicología hoy, ¿no? Pablo bien habló desde la perspectiva teológica. La pregunta es, ¿y desde la psicología qué? Es un interrogante que hoy desde distintos espacios académicos estamos planteando con el fin de problematizar la idea que sostiene que hay un solo modelo de masculinidad posible. Antes que nada, quiero mencionar que la masculinidad como concepto teórico propiamente dicho, eh, fue pensado históricamente como un conjunto de atributos determinados por la biología, ¿no? Como si fueran rasgos de personalidad inherentes a la corporalidad individual de todos los hombres. Solamente por ser hombres nos deberíamos comportar de una manera específica. Sin embargo, a partir de la década de 1960 comienza a pensarse como un rol social, y más recientemente como un concepto dinámico, socialmente construido y determinado por la estructura de las relaciones de poder de una sociedad. Y esto es gracias a los movimientos feministas, a las luchas de los colectivos LGBTIQ+, y a los estudios de género también, ¿no? Entre otros grandes colectivos. Desde la psicología, como desde otras disciplinas, concebimos al género como una categoría de análisis relacional, que es lo que siempre hablo cada vez que me invitan, ¿no? Pensar que debe tenerse en cuenta que nunca se plantea de modo aislado, sino hay que pensarlo en la relación existente entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Me refiero a este sistema binario en el cual vivimos. Podríamos problematizar aún más la cuestión, pero creo que como introducción está bien que lo podamos pensar así. El género como categoría de análisis relacional. De este modo, tampoco podemos pensarlo como desligado de otro tipo de determinantes sociales, como por ejemplo la clase, la religión, ¿no? A esto nos referimos cuando hablamos de interseccionalidad. En una charla que tuvimos con FEMA hace poco, estuvimos hablando de esto, ¿no? Pensar a las desigualdades de esta manera, con un enfoque pensado en la interseccionalidad, nos permite reconocer que las desigualdades se conforman a partir de la superposición de diferentes factores, como el género, la religión, la clase social, como dije hace un ratito. Esto nos permite complejizar aún más la cuestión para intentar hacer lecturas críticas amplias y lo menos sesgadas posibles. No es lo mismo pensarme a mí como varón de clase media, heterosexual, blanco, que pensarme como varón afrodescendiente, clase baja, viviendo en el conurbano y gay, ¿no? No es lo mismo. Seguramente tendremos acceso a las cuestiones simbólicas, culturales y materiales de manera completamente diferencial a los recursos, completamente diferencial. Asimismo, en tanto categoría de análisis podemos pensar el género como una herramienta fundamental que nos permite hoy abordar nuestra subjetividad masculina, poder repensarnos, como hablaba Pablo hace unos instantes nada más. Desde múltiples estudios se enfatiza cómo la atribución de género tiene efectos previos al sexo biológico. Y esto también es muy significativo. El género nos preexiste. Y en este punto para la psicología es de extrema importancia, porque da cuenta como desde el primer momento en el cual el cuerpo humano ya es proyectado y pensado, aún antes de nacer,
no solamente es tomado e introducido al lenguaje, sino que también es ingresado a un sistema genérico determinado según la época histórica y el contexto social. Es por ese motivo que cuando hablamos de género, lo pensamos como un conjunto social de prácticas que en un particular momento histórico definen lo que es femenino y lo que es masculino y otras categorías, configurando nuestra identidad individual y también determinando las relaciones y los vínculos que vamos a tener con los demás. Esto significa que la masculinidad no solamente es un constructo, sino que la construcción de la masculinidad en un sujeto se puede rastrear aún antes de nacer, ya que quienes van a estar a cargo de nuestra crianza empezarán a imaginarnos, ¿sí?, en función de si nos imaginan como varón o mujer, ¿sí?, incluyendo nuestro género, nuestras particularidades, y según se imaginen si es un niño o una niña, quienes responderán a su cuidado tendrán un comportamiento diferente aún antes del parto, incluyendo desde la proyección sobre el tipo de ropa que deberán utilizar, los comportamientos que deberá tener, los proyectos de vida que vendrán a futuro. Desde el nacimiento y después del nacimiento, el tratamiento diferencial va a continuar con la participación de todas las personas que se relacionen con el niño o con la niña. A partir del nacimiento, el bebé, por ejemplo, ya que estamos hablando de masculinidades, de sexo masculino, ya comenzará a percibir poco a poco lo que se espera de él, solamente por ser portador de cierta genitalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no bastará nacer con un pene para transformarme en un hombre. Hay un camino por recorrer para llegar a serlo. Un camino basado, se ve mucho en la clínica, en dos factores, en la apropiación y en la reafirmación. No solamente yo deberé apropiarme de aquellos significados que el otro me otorgue, sino que a su vez constantemente voy a tener que reafirmar mi masculinidad en distintos espacios, sea la facultad, sea el trabajo, sea en la familia. Entonces constantemente tenemos este interjuego entre apropiación y reafirmación. Los primeros años de vida serán fundamentales para este sistema generalizado, que va a ser el responsable por las características que yo voy a asumir en función de lo que se espera de mí a partir de que yo nazca. Judith Butler, que es una filósofa que varios de nosotros y de nosotras conocemos, va a conceptualizar estos comportamientos lingüísticos y los va a llamar dispositivos de realidad prediscursivos, previos al discurso. Y no es nada más y nada menos que las esperanzas que este entorno social va a depositar sobre un cuerpo por el solo hecho de poseer o no cierta genitalidad. Y podemos problematizar aún más la cuestión y pensar, como iglesia, ¿por qué nos convoca este tema? ¿No? Yo fui líder durante muchísimo tiempo, entonces, y cuando escribía esto, se me venían a la cabeza constantemente imágenes, palabras, experiencias, por ejemplo, en campamentos, ¿no? En donde muchas veces, sin quererlo, por acción o por omisión, fuimos representantes de este sistema binario, heteropatriarcal, en el cual vivimos, y que genera opresión para la expresión de muchísimas identidades hoy en día. Y eso también lo tenemos que empezar a repensar para poder deconstruir y generar modalidades más inclusivas, más representativas. Por eso es muy importante repensar lo que sucede durante la niñez. Las concepciones respecto a la niñez, al ser pensadas como un periodo asignado por la incompletud, por la inmadurez afectiva, por la debilidad, por la indefensión, hace que sí o sí requiera la intervención de los adultos. Y así se establece una demanda específica sobre la infancia. Entonces las niñeces, las distintas formas de habitar la niñez, no solamente van a ser socializadas, sino que además son generizadas. El proceso de la construcción de la identidad generizada no se realiza, como les dije hace un rato, de la misma manera en las niñas que en los niños, ya que los géneros, o lo que es lo mismo, las normas diferenciadas, elaboradas por cada sociedad, para cada sexo, no van a tener la misma consideración social, existiendo una clara jerarquía entre ellas.
Si tomamos otro aporte, la teoría psicológica de Bandura, por ejemplo, que es llamada comúnmente teoría de aprendizaje social, nos da cuenta y parte de esta idea de que las conductas practicadas por los niños y las niñas en sus primeros años de vida no son casuales, sino que vienen determinadas por aquello que contemplan a su alrededor y que por lo general es un adulto quien le enseñará al niño o a la niña su rol de género, entre otros roles. Se habla, por lo tanto, de un modelo de aprendizaje vicario, porque está basado en la mirada, somos constituidos por la mirada de un otro, en el cual el niño y la niña van a producir la conducta observada a través de la imitación, y así irá conformando su identidad de género. Y lo hace mediante el reforzamiento. Los adultos van a actuar como otros significativos, ¿sí? Para el niño y la niña. Y van a ser los adultos quienes aprueben o rechacen el comportamiento de los más y de las más pequeños. Que por necesidad que tienen de sentirse reconocidos, admirados y valorados, van a tender a repetir aquello por lo que se les premia e intentarán modificar con un gran gasto de energía psíquica aquello por lo cual se los amonesta y se los castiga. Se estrenó hace 2 semanas la película Janina Yo Princesa. Es muy interesante, en quien no la haya visto, yo los y las invito a que puedan hacer esa experiencia. Se ve mucho esto, ¿no? Cómo esta niñez trans intenta a toda costa amoldarse a estas normas sociales, y vemos el exceso de energía psíquica, el sufrimiento que provoca. Por eso es necesario que como adultos y como adultas podamos detenernos a pensar cuáles son los modelos genéricos que transmitimos cuando hablamos, cuando accionamos, sobre todo las nuevas generaciones, en todo momento, aún percibirlo conscientemente, como algo que prescribimos sin darnos cuenta. A lo largo del siglo XX asistimos a un modelo de constitución de la masculinidad caracterizado por un proceso de diferenciación de lo femenino. Y en este sentido podemos ver cómo hay un deslizamiento desde un modelo de constitución de masculinidad que ponía el eje en la dimensión temporal. Se partía de la diferenciación de la esfera de lo infantil respecto al varón adulto, más que la distinción entre varón y mujer. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad hegemónica? De este modelo de masculinidad, para que un hombre sea considerado como tal, un hombre con mayúscula, como me decía un paciente hace semanas atrás, debe detentar características como, por ejemplo, ser activo, ser fuerte, no expresar sus emociones, ser proveedor, responsable, autónomo, entre otras más. Dentro de los mandatos de la masculinidad hegemónica, el autocuidado y la valoración en el plano de la salud es escaso, ¿pero por qué? Porque se asocia a la vulnerabilidad y por lo tanto aparece como un valor femenino. Una de las características vitales de la masculinidad hegemónica va a ser la heterosexualidad. Así, en el marco de la sexualidad, el modelo ordena al varón desear, conquistar y hasta poseer a las mujeres. Esta prescripción de heterosexualidad obligatoria implica la estigmatización y discriminación de todos aquellos hombres que no cumplan con dicho mandato específicamente. Al analizar el modo en que los varones asumen su rol de género, siguiendo el modelo de masculinidad hegemónica de Kaufman, el autor plantea el costo que se paga por ello, ¿sí? Este autor estipula que los hombres que sostienen estos modelos resignan la posibilidad de expresar ciertos contenidos emocionales como el placer de cuidar a los demás, la empatía, la compasión, ya que los mismos son experimentados como inconsistentes con el poder masculino. Al asumir un lugar dentro de los modelos de masculinidad hegemónica, nosotros como varones, ¿sí?, nos terminamos alienando al sistema de relaciones de género del mismo modo que las mujeres. Es decir, lo hacemos pagando un costo, quizás para algunos es más significativo que otros, quizás alguno lo puede pagar de manera más fácil que otra, pero terminamos pagando un costo. Sin embargo, sostenemos el entramado de relaciones de poder porque más allá del displacer que nos puede producir, aún nos deja un lugar de privilegio para ejercer el mismo. Entonces,
El sistema patriarcal ordena piramidalmente una serie de relaciones, pero no solo entre los géneros, femenino y masculino, sino también, además, intragénero, entre los distintos tipos de masculinidades que existen, basadas en el lugar que los hombres ocupan en la estructura social, con la valoración que se le otorga a ciertas cualidades tenidas en cuenta como viriles en la sociedad actual. Este dinamismo de interacciones hacia el interior de las masculinidades determina alianzas, complicidades, subordinación y dominación al interior del género masculino mismo. De esta manera, mientras vemos que nuestra sociedad le da una relevancia jerárquica a la masculinidad hegemónica, dominante, también nos encontramos hoy en día con que hay otras masculinidades que, si bien actúan subordinadas a esta, despliegan su existencia y se presentan como una alternativa posible. Por ejemplo, tenemos casos de hombres gays, bisexuales, trans, que suelen ser discriminados por sus pares en muchas ocasiones por considerarse femeninos, lo que equivaldría a una categoría de hombre inferior. Como podemos ver, para que esta sociabilización sea efectiva, hace falta contar con un elemento imprescindible. Es algo que siempre intento rescatar, que es la complicidad masculina, explícita o implícita. Durante el proceso de sociabilización y luego durante el resto de la vida, los varones reafirmamos nuestra pertenencia a la masculinidad hegemónica a través de la reproducción de mandatos bajo la forma de actos, actitudes, creencias, acciones específicas. Y todos este conjunto de actos, actitudes, creencias y acciones van dirigidas a ese varón imaginario al cual se nos enseñó que tenemos que representar. Este tipo de accionar se convierte automáticamente en complicidad con el modelo hegemónico, que lo perpetúa en el tiempo y nos sitúa a nosotros como varones en una situación de privilegio. Presenciar situaciones de desigualdad y no visibilizarlas, guardando silencio, también es una forma de complicidad, ya que no permite poner en juego la posibilidad de otras masculinidades que no necesiten oprimir para poder vincularse con un otro, con una otra. La mayoría de los hombres colaboran en su continuidad debido a que, como les decía hace un ratito, el sistema de dominación patriarcal nos sigue ofreciendo beneficios solamente por el hecho de ser varones, o simplemente por el temor a ser excluido del grupo de pares. Eso se ve mucho durante la adolescencia. Dentro de este espacio discursivo de inclusión o de expulsión se generan dos líneas de violencia simbólica. Una, que es la forma más directa, que es la que les decía hace un ratito, la cual recibe el hombre coartando su condición a través del rechazo y la amenaza por no cumplir con el estándar de masculinidad, y otra más indirecta que recaerá sobre la mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre este discurso, el ataque de los hombres contra los hombres, se genera un segundo discurso encubierto, cargado de perversidad. Porque si lo masculino es lo único importante per se, y por eso el hombre debe pertenecer bien situado en esta categoría, aquello que no es lo masculino, es decir, lo femenino, es lo que no importa. Y de este modo marcará el inicio de una construcción social de descrédito, desigualdad, desprestigio y descalificación hacia la mujer, que es casi imperceptible en muchos casos. El feminismo, las luchas de colectivo LGBTIQ+, y los movimientos de migrantes, por ejemplo, entre otros, reclaman en sus luchas colectivas masculinidades responsables, más igualitarias, no violentas. Es por eso que entonces se empieza a dar visibilidad a otras formas de habitar la masculinidad. Sin embargo, reconozco que la realidad es más lenta y difusa de lo que uno espera, y sabemos que a pesar de los profundos cambios que se generaron durante el siglo XX, en la sociedad occidental, hoy en día varones y mujeres siguen desempeñando diferentes tareas, ocupando distintas posiciones en la sociedad. Los mandatos de género que nuestra sociedad imponen aún se asumen de manera inconsciente, y por eso es que necesitamos, yo coincido con Pablo, explicitarlo, visibilizarlo al máximo. No podemos modificar aquello que no identificamos con claridad, es imposible. Hay que ser conscientes que hoy podemos hablar de la existencia de nuevas expresiones de las masculinidades, pero debemos basarnos en la reflexión y en la empatía, con lo aprendido a partir de la lucha feminista y otros movimientos sociales.
Una transformación parcial de la masculinidad se está gestando, es verdad, pero no olvidemos que lo hace en un escenario patriarcal, que muta, se adapta a estas nuevas realidades también. Y con esto tenemos el neomachismo, que es la respuesta patriarcal a todos los cambios producidos. El viejo machismo necesita renovarse para poder seguir existiendo, y uno tiene que estar advertido de eso, y se reviste de nuevos tiempos con nuevas fórmulas. Hay un autor español, Lorente de apellido, que habla de la función del posmachismo, y es el cambio del papel de los hombres, que pasan de autopercibirse como agresores a víctimas. Entonces se utilizan las políticas de igualdad y los derechos adquiridos por las mujeres como un ataque y un fracaso del sistema, y dichas leyes son tratadas por esos hombres como supremacistas y sexistas para con ellos, y se victimizan. Desde cierto sector, desde la psicología, porque tampoco voy a ser ingenuo y voy a decir que todas las teorías que engloban el corpus de la psicología piensan de esta manera, se teoriza hoy que la masculinidad es una expresión basada en un proceso de construcción, y es pensada como un campo de representaciones en permanente disputa, porque se trata de elaboraciones heterogéneas, inestables, cambiantes. Por eso las nuevas masculinidades, o masculinidades alternativas, o como las llamemos hoy, deben ser planteadas desde la deconstrucción. Reitero, repensarnos, tratar de citar actos, palabras, conductas, símbolos, silencios, heteropatriarcales para entenderlos, para darles un significado, y finalmente para poder modificarlos, en pos de generar relaciones más simétricas y más horizontales. Este proceso requiere una intencionalidad personal, una comprensión, una aceptación del machismo inserto en cada uno de nosotros para dar lugar a la diversidad a la hora de desplegar nuestra masculinidad. Creo, para terminar, personalmente, que el camino que nos queda por recorrer es arduo, requiere de mucho trabajo, y queda abierto el debate con el fin de problematizar un poco más la cuestión, que esta emergencia de nuevas formas de habitar lo masculino, mientras sigamos inmersos en este sistema cis heteropatriarcal y binario y capitalista, van a poder potenciar, y si es así hasta qué punto, las luchas históricas de los distintos movimientos para la ampliación de derechos en nuestro país y en América Latina. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Realmente muchas preguntas, mucho desafío a nuestras subjetividades, ¿no es cierto? La forma en que esto no es solamente escuchar un discurso, sino un discurso que nos moviliza, nos mueve del lugar en donde cómodamente estamos y nos invita a repensarnos, ¿no? Es un primer paso para el camino de la deconstrucción, cosa no fácil, pero necesaria. Bueno, gracias, Federico. Y ahora pasamos a Daniel Jones. Daniel es doctor en sociología, es investigador del CONICET, profesor adjunto en teoría de género de la UBA. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Sabemos que estás muy ocupado, pero pudiste hacerte un tiempo para estar con nosotros y compartir este momento. Bueno, gracias por la invitación, Daniel. Sí, siempre odio cuando invito a alguien que la persona se haga la ocupada, porque es como darse aires de importante, pero la verdad que llega noviembre y estoy casi sin nafta, y más en estas semanas de cierre de docencia, investigaciones, etc. Y con el perro que a esta hora de la noche encerrado en el departamento enloquece. Bueno, voy a intentar ser muy breve, de rigor, pero no por eso menos sincero. Agradezco a Daniel y a Viviana, al centro. Me pone muy contento ver a muchos hermanos y hermanas de distintos momentos de mi paso, de mi formación por la IEMA, gente muy querida, y aprovechando que tanto Pablo como Federico hicieron presentaciones muy consistentes y con las que en líneas generales acuerdo, me voy a
eximir de detenerme en muchos de los puntos que ellos ya lo hicieron también, y hablar al final tiene algunas ventajas, como por ejemplo dar por sentado cosas que ya comentaron, y tiene algunas desventajas, que es sobre todo el agotamiento de parte de quienes están escuchando. Así que en honor a su atención y a la permanencia, y porque la gente, creo que, como me enseñó Arne Clausen alguna vez, más de 10 minutos ya no te presta atención, voy a hablar 9 y me saltearé algunas cuestiones. De paso, mi sentido homenaje, que no se lo pude hacer en otro espacio a Arne, alguien a quien quiero, quise y extraño mucho. Bueno, yo preparé un PowerPoint porque me dedico a la vida académica, y en la vida académica el PowerPoint te garantiza por lo menos un poco más de atención a lo visual. No confío tampoco tanto en mi palabra como para mantener la concentración. Y le puse este título, Los varones cis hetero y los desafíos de los feminismos en la Argentina contemporánea. Díganme si se está viendo bien, más o menos, la proyección. Sí, ¿sí? Bueno, sí. Ahí hablo un poquito en los orígenes, la lucha de ellas y la indiferencia o incomodidad nuestra, como una pregunta. Abro con algunas preguntas, no voy a leer toda la diapositiva porque sería repetitivo, ir comentándola un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido los impactos sobre las masculinidades de la expansión del feminismo y de la creciente importancia pública de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres, pero también, como señalaba Federico, de las disidencias sexuales o LGBTQ+? ¿Qué pasó o qué se aceleró en la Argentina para que muchos contratos de género o generizados se estén reformulando? Y lo que señalo es que, sobre todo a partir del Ni Una Menos, en 5 años, 6 años ya, 3 de junio de 2015, lo que hubo fue un cuestionamiento sistemático, público y masivo a las estructuras de privilegios que detentamos los varones, y acá hablo en primera persona, y los efectos de esto sobre las mujeres. Por supuesto que hay muchas capas de privilegios, ¿no? El solo hecho de ser asignado como varón y ser socializado no alcanza, pero muchos de esos privilegios que yo detento, los detentan buena parte de los varones que están compartiendo esta platea, ¿no? Somos varones de clase media, con educación universitaria, en muchos casos propietarios, bien, digamos, no tenemos discapacidades, estamos racializados para los cánones de nuestro país como blancos, digo, hay muchas capas de privilegios que se superponen y que en algunos casos empezaron a ser cuestionadas en los últimos años. A ver, ahí está. ¿Qué sucedió en los últimos tiempos? Bueno, hubo concentraciones desde el Ni Una Menos de 2015, el primer paro nacional de mujeres, el primer paro que le hicieron al gobierno de Macri no fue la CGT, fueron las mujeres, el 26 de octubre de 2016, por el femicidio de Lucía Pérez. Ustedes recordarán, es el femicidio que luego un juez hizo un fallo muy aberrante, de alguna manera justificatorio, del abuso que ella había padecido. Los paros internacionales de mujeres, cada 8 de marzo de 2017, que han irradiado de Argentina en el mundo. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar o tener amigos, amigas y colegas en el exterior, sabe que el movimiento de mujeres en la Argentina está siendo modélico para otros países. La irrupción pública y la masificación del debate por la legalización del aborto. Si bien la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito estaba desde 2005, el tratamiento parlamentario y su media sanción en 2018 masificó esa discusión, llevó a tomar partido. Siempre pongo como ejemplo mi propia casa, un hogar de clase media, digamos, de padres no universitarios, entre Trelew, que no tenían una posición tomada, o tenían más bien una posición de rechazo a la legalización del aborto medio intuitiva, y que el debate de 2018 llevó a la fiesta familiar esta discusión, ¿no? Con todo lo de luchas políticas intergeneracionales que ha habido en los últimos años, y que al final de todo ese proceso digamos que hubo un acercamiento de posiciones en cuanto a la necesidad de modificar esa ley. Finalmente su aprobación hace menos de un año, en diciembre de 2020, aunque pandemia de por medio, pareciera que hubiera sido hace 10, pero no, tiene menos de un año la ley. Los consensos e incluso eventuales alianzas políticas interpartidarias, ¿no? Recordemos que en el aborto esto rompió los bloques, ¿no? Rompió un poco la grieta, ¿no? Ahí estaban juntas
Miriam Bregman y Silvia Lospenato, digamos, como hablando de dos extremos del arco, impulsando ese proyecto de ley, o Daniel Lipovetsky en el anterior tratamiento, o Araceli Ferreira del movimiento Evita, es decir, también la agenda de género ha venido a romper un poco otro tipo de clivajes más estancos en la Argentina. Estas son fotos de la primera concentración del Ni Una Menos, en 2015, con los mensajes y los carteles hechos a mano, lo cual habla de, digamos, una convocatoria que trascendió al propio feminismo que la convocaba, ¿no? El Ni Una Menos tiene como una marca de masificación del feminismo más allá de quienes se considerasen militantes de ese movimiento social. La discusión en 2018 de aborto legal, ustedes ahí verán ahí a la derecha la foto, digamos, emulando el cuento de la criada, ¿no? Con estas imágenes y todo el carácter performático que ha tenido el movimiento feminista en Argentina. Pero las cosas siguieron sucediendo y no se entienden nuestras reacciones sin estas acciones disparadoras, ¿no? Los escraches públicos y las denuncias judiciales, en simultáneo a que se daba el Me Too en Estados Unidos, estaban también las denuncias por abuso sexual a artistas, como la de Thelma Fardín a Juan D'Artés, hace menos de 3 años atrás. La tematización de violencias laborales como violencias de género, es decir, el lenguaje de la violencia de género vino a dar cabida a una relectura de un montón de situaciones cotidianas, que pueden ser situaciones de violencia en el mundo del trabajo, pero también en los ámbitos de estudio y en los ámbitos de militancia, y por qué no en los propios ámbitos eclesiales, donde uno puede decodificar ciertas actitudes como violencia de género. También la visibilización creciente de los constantes femicidios, ¿no? Y la cobertura de la crueldad, esto que hace un rato citaban Pablo y Federico, de Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad, es decir, no solo la muerte de mujeres, sino el asesinato de mujeres por ser tales y cierto efecto disciplinador de esos femicidios, pero el femicidio leído como la punta del iceberg de un continuum de violencia de género. Digo, hace muchos años atrás, el femicidio, por ejemplo, si ustedes vieron la serie de Monzón, que está ahí en Netflix, cuando Monzón asesina a Alicia Muñiz, no está en la categoría de femicidio. Y es más, hay una fuerte discusión sobre la responsabilidad, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que en esa época se hablaba de crímenes pasionales, de emoción violenta? ¿No? Bueno, nos parece que fue otro tiempo, pero no fue tanto tiempo atrás, ¿no? El crimen de Alicia Muñiz y Monzón tiene poco más de 30 años, y hoy por hoy contamos con otras herramientas, y de hecho la serie, si ustedes la pueden ver o la han visto, permite incluso ver los dilemas que tiene la defensa de Monzón, los movimientos de mujeres para ser escuchadas, el cambio de época que se empieza a vislumbrar a fines de los 80 en la Argentina. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, la violencia de género aparece como un lenguaje, como un vocabulario disponible para reinterpretar y renominar situaciones que vienen de larga data, ¿no? Uno puede revisar una relación con una expareja, pero también puede ver situaciones de acoso y maltrato laboral y pensar si no hubo diferencias de género. Es decir, la violencia de género no solo es la violencia intrapareja en el ámbito doméstico, ¿no? La violencia de género excede eso. Digamos, ese lenguaje de la violencia de género circula en versiones jurídicas, políticas o psi, ¿no? De modo formales o mediante jerga informal. ¿Qué decimos cuando decimos machirulo? ¿No? Lo podemos decir con mejor entonación, con peor entonación, como chicana, como una forma de reconvenir una hija adolescente a un padre que no entiende el cambio de época, ¿no? Yo doy muchas capacitaciones a judiciales y a veces algunos, ustedes saben, ¿no? Que viene Dios, después vienen los jueces de la Corte Suprema y luego el resto de la judicatura, ¿no? Tienen muy afán al poder decidir sobre las vidas ajenas de ser Dios, mucho más que los otros dos poderes del Estado. Y yo a veces tengo ahí a jueces de cámara, de hecho tuve hace poco a uno, acostado en el piso con crayones y papel afiches escribiendo. Entonces digo, bueno, ¿qué lleva a un señor tan importante a hacer un taller de género cuando ya no necesita puntos para seguir ascendiendo? Bueno, como me confesó un camarista en Chubut, mi hija adolescente ya no me habla hace un tiempo, así que estoy cursando algo de género a ver si recupero el diálogo. Cuando hablamos de la revolución de las hijas también hablamos de eso, hablamos de la posibilidad de una interpelación intergeneracional, donde las personas más jóvenes muchas veces tienen bastante que enseñar o provocar en cuanto a cambio a las personas mayores.
Pero ¿cuáles fueron las reacciones específicamente de los varones cis hetero? Bueno, aclaro, cis es por no trans, es decir, las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer, o sea, la mayoría de los aquí presentes posiblemente seamos cisgénero, y hetero tiene que ver con la heterosexualidad, que funciona claramente no solo como una opción o decisión personal, sino también como un dispositivo, digamos, de encuadramiento del deseo, ¿no? Como cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuándo elegiste ser heterosexual? No lo recuerdo, digamos, es un proceso de socialización y formación, y también tiene algo de coercitivo a lo largo de toda la vida. La revolución de las hijas vuelve feministas a muchas madres y a algunos padres. El feminismo popular gana protagonismo, ya no se puede decir, ¿no?, que el feminismo está de espaldas al pueblo, que el feminismo es un fenómeno de clases medias, universitarias, urbanas, ¿no? El feminismo está en las suyas populares, suma diversidad a ese movimiento de mujeres, también al interior de nuestras iglesias y escuelas hay feministas. Ahí la veo a Adriana Murrielo, que en 2018 a dar un debate sobre el aborto, con las distintas posiciones, y había pibas con el pañuelo verde y pibas con el pañuelo celeste, y el feminismo era un tema de agenda, más allá de la discusión específica o de la posición de cada quien. Digamos, había que tomar partido frente al feminismo. El feminismo se ha vuelto una arena de debate pública también. Y esto ha llevado a que múltiples opresiones, jerarquías y violencias sean cuestionadas, lo que nos obliga a los varones a tomar posición frente a las exigencias de cambio. Bueno, esto es un ejercicio sociológico que hice con un colega y amigo, Rafael Blanco, en un libro que se llama La masculinidad incomodada, donde armamos un continuum de reacciones de varones cis heterosexuales frente a la expansión del feminismo. En un extremo del continuum que está la despatriarcalización y la deconstrucción, ¿no?, como unas alternativas sobre las cuales ahora me voy a referir. En otro extremo está el backlash, que también voy a hablar. De lo que no voy a hablar es de lo que está en el medio, pero que lo quiero señalar nomás, que es la posibilidad de un acompañamiento silencioso de algunos varones al feminismo, de las ansias de protagonismo que tenemos otros varones, que vemos que hay una moda, un movimiento social, un clima de época y nos estamos quedando afuera, la impostura o el doble discurso, y también el desconcierto. ¿No? El desconcierto, no saber para dónde arrancar frente a la interpelación que nos hace el feminismo. Es más fácil de identificar el backlash. ¿Qué es el backlash? El backlash es una reacción, principalmente de los varones, frente al feminismo y las políticas públicas inspiradas por este. Un ejemplo de backlash muy conocido es Agustín Laje, ¿no? Este joven, digamos, politólogo de la Universidad Católica de Córdoba, que escribió con Nicolás Márquez el libro negro de la izquierda, ¿no?, el nuevo libro negro de la izquierda, que hace una crítica del feminismo. Hay que leer, no demasiado, no sé cuánto tiempo, pero hay que leer también las posiciones profundamente antifeministas para entender un poco, digamos, voy a decir algo muy polémico. El libro de Laje y Nicolás Márquez, que se lo pueden descargar gratis, no es que le estoy haciendo publicidad para que lo compren, es revulsivo, por momentos es ridículo, pero hay que tomarse el trabajo de leer en serio esas posiciones antifeministas, porque toman algunos asideros de cosas que grupos mucho más mayoritarios piensan en silencio. Que el clima de época favorable a algunas reivindicaciones del feminismo no nos haga pensar que nuestras instituciones, ni nuestras familias, ni nuestras sociedades han progresado de manera lineal hacia una conciencia de la opresión del patriarcado, ¿no? Cuando hablamos del backlash es un montón de gente más organizada o menos organizada que puede estar ahí esperando agazapada para que cambie la correlación de fuerzas, para hacer visible su profundo desprecio por estas posiciones, que no sería mal si fuera un debate político. El problema es que muchas veces el desprecio por estas posiciones significa cercenar derechos a otros grupos, ¿no? Significa rechazar el matrimonio para parejas del mismo sexo, impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo, etc. Digamos, no es una libertad de opinión la que está en juego meramente. En general, cuando hay un reclamo por los derechos de los varones, funciona como una reacción antifeminista, a veces de tinte misógino. Por ejemplo, el ni uno menos o nadie menos, que emerge como contraconsigna a la extensión del ni una menos
en la Argentina. ¿Es novedoso? No, no es muy novedoso. Cada vez que las mujeres de manera colectiva progresan, surgen instancias de backlash. Para preparar este tema del backlash, pasó en Australia cuando salieron las leyes, todas las leyes de acciones afirmativas, pasó en Canadá, pasó en Estados Unidos, pasó en Inglaterra. Cada vez que hay avances legislativos que garantizan mayor igualdad para las mujeres, hay varones enojados, generalmente los varones que tienen más que perder, que se organizan para detenerlo. En otros casos puede haber un backlash o reacción negativa, no muy consciente, porque no se pueden dar cuenta necesariamente del impacto que tienen sus comportamientos y actitudes. Pero todos tienen consecuencias, sean conscientes o no. Una es la tensión aumentada entre varones y mujeres, otra es la confirmación de algunas visiones de las mujeres respecto a las actitudes machistas. También generan una solidificación de los vínculos entre varones, la fratria, ¿no?, que están bajo el ataque, y muchas veces se ve a las mujeres como el enemigo por mostrarles a los varones las injusticias del sistema, de las cuales los varones tenemos una parte importante de responsabilidad. En el otro extremo del backlash está la despatriarcalización, ¿no? ¿Cómo podemos definir la despatriarcalización? Y ahora voy a decir por qué hablo de despatriarcalización y no de construcción, digamos. Acá, a lo largo de las presentaciones, se utilizaron dos expresiones, como masculinidad hegemónica y deconstrucción, que tienen sentidos múltiples, y que, nada, lo que voy a hacer no es un ejercicio de preciosismo académico y lingüístico, simplemente voy a dar mi posición sobre ambos términos. La despatriarcalización es una estrategia emancipadora que denuncia la desigualdad y la discriminación en todas sus formas, y que propone reorganizar horizontalmente los pactos, ¿no? Fíjense que no habla solo del género, ¿no? Denuncia la desigualdad y la discriminación de todas sus formas. Algo de esto también decían tanto Federico, bueno, sí, Pablo y Federico, los dos, con un enfoque interseccional. Esto no es simplemente el problema de desigualdad varones y mujeres. Se intersectan con desigualdades de clase social, de adscripción racial, no que las razas existan, pero sí la racialización que se produce en los contextos coloniales como los nuestros, condición migratoria, discapacidad. Es decir, la despatriarcalización no es solo igualdad formal entre varones y mujeres, es emancipar mediante la denuncia de la desigualdad y la discriminación en todas sus formas, y una propuesta de reorganización horizontal de los pactos relacionales. Yo no quiero igualdad de varones y mujeres para que Cynthia Houghton tenga los mismos derechos que cualquier político varón. Yo lo que quiero es que discutamos que la mujer pobre de toda pobreza, estigmatizada por los medios de comunicación como planera, tenga las mismas oportunidades que un heredero de un imperio industrial, etc. Discutamos una reorganización horizontal de todos los pactos relacionales, y no solo de las desigualdades de género varón-mujer. Y muchas veces la despatriarcalización lo que hace es poner en evidencia la existencia de un pacto sexual que ha garantizado el monopolio masculino del poder, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres, y su no consideración como sujetos políticos de pleno derecho. Quiero decir una cosa más. Acá hay muchas personas que son universitarias, que han transitado por la universidad, que han pasado en algún momento, por lo que fuera. Bueno, digo, incluso las universidades públicas de Argentina, que son mucho más democráticas y masivas que las del resto de América Latina, siguen teniendo una escala de autoridades absolutamente masculinizada. Cuando yo hablo del monopolio masculino del poder, no estoy pensando en el ejército argentino y el clero católico. Estoy pensando que de 57 universidades nacionales en la Argentina hay 3 rectoras mujeres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es porque, digamos, una explicación sociobiológica, que pesa menos el cerebro de las mujeres, o que hay una lógica sistémica que las excluye en esos lugares? ¿Por qué la base de la pirámide de las profesoras universitarias son mujeres, y a medida que uno va ascendiendo en las estadísticas ve que se masculiniza los cargos de mayor jerarquía? Bien, esto es justamente cómo opera el patriarcado. Ahora, se puede hablar de deconstrucción, o en términos más cotidianos, muchos varones hablan de ser machistas en recuperación, así como podemos citar a Judith Butler, lo podemos citar a Jorge Rial, Dixit, o estar deconstruyéndose, ¿no? Ahora, yo quiero decir algo de la expresión "me estoy deconstruyendo" de un varón cis hetero
y dejo de compartir un segundo para mirarles más la cara. La expresión de un varón cis hetero como yo, que diga, me estoy deconstruyendo, escúchenla siempre con un poco de sospecha. Porque, primero, me estoy deconstruyendo es una estrategia alucinante como defensa, porque primero que uso el gerundio, ¿no? Entonces, yo me mando, voy a ser concreto, una cagada tras otra, una actitud machista tras otra, y cuando me dicen algo, pero yo me estoy deconstruyendo. Bueno, como me dice mi pareja, hace varios años, mi pareja de los últimos 6 años, bueno, ya estoy un poco harto de que te estés deconstruyendo, un poco harta de que te estés deconstruyendo. O sea, deconstruite algo, avanzá algo, porque si no, no es tipo 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Estamos todo el tiempo pataleando en el barro. Y además hay algo declamativo, porque me estoy deconstruyendo, tengo conciencia de que tengo que cambiar, con lo cual ya ahí tengo una capa nueva de reconocimiento, ¿no? O sea, no soy el machirulo tradicional. Y acá quiero hacer la segunda aclaración. La masculinidad hegemónica hoy no es en los círculos medios de clase media la del varón tradicional, conservador, macho, old school. Hoy por hoy, en los círculos que componen nuestras iglesias de clase media, la imagen validada de varón, la que ocupa la forma invisible de dominación, es el varón bueno y sensible, que escucha a las mujeres, que eventualmente se corre un poco para dar el espacio, y por supuesto anuncia que se corre para dejar espacio, que quede en claro que es como una renuncia histórica. Entonces digo, seamos sinceros, generamos un muñeco de paja con ese varón tradicional, macho old school, podemos decir que Sergio Berni es una caricatura, digamos, pero la crítica no tiene que ir a los Sergio Berni de nuestras iglesias, tiene que ir a los Juan Minujín de nuestras iglesias, tiene que ir a los progres, en los que me incluyo, que con conciencia de género parece que en un gesto generoso dejamos espacio a las hermanas y a las compañeras. No, compañero, nos estamos equivocando. No hay nada de generosidad, hay opresión, explotación y dominación sistémica sobre las mujeres que han negado oportunidades. Y lo menos que podemos hacer es un gesto de pasividad los varones sin pedir reconocimiento a cambio. O sea, no, la masculinidad hegemónica no hay que generar un muñeco de paja con un tipo como Dios, como Berni o como cualquier machirulo de manual. Ese es un modelo de masculinidad que ya hoy por hoy no paga, digo. Hoy por hoy no es una masculinidad reconocida en los sectores medios. Entonces, en ese sentido, me parece mucho más interesante que en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros grupos de pares, discutamos a qué privilegios realmente renunciamos los varones progresistas que muchas veces declamamos nuestra sensibilidad, porque es mucho más fácil usar lenguaje inclusivo, apoyar el aborto y declamar una renuncia a nuestros privilegios que hacer carne un corrimiento que nos haga perder algunos de esos privilegios y posiciones de poder. Digamos. Y acá me hago cargo, porque, digamos, la autocrítica empieza por casa. Yo me equivoqué al no observar que somos todos varones hablando de masculinidades, y la verdad que las masculinidades también las encarnan varones trans, también chongas, que son lesbianas masculinizadas, y que además también una mujer cis hetero puede hablar de masculinidades porque es un contrato, digamos, relacional. Entonces, en ese sentido, yo siempre que pregunto cómo está compuesto el panel, me niego a all male panel, un panel todo de varones, pero acá me hago cargo que no tuve la guardia suficientemente alta para observar a los organizadores, así que mala mía, no mala de los organizadores, a esta altura debería decirlo. Pero en líneas generales no participo de paneles solo de varones cis hetero, o varones cis, por lo menos. Pero bueno, acá problema mío por no haberlo observado antes. Para cerrar, lo último que quería decir, voy a la última porque ya me extendí. Listo. ¿Qué podemos hacer los varones? Bueno, ya nos hicimos un montón de preguntas. A mí sí me gustaría bajar un poco de línea, aunque sea para que después digan, no estamos de acuerdo con nada, ¿quién te crees que sos para bajar línea? Pero a veces me da la sensación de que si nos seguimos haciendo preguntas, tenemos la chance de seguir deliberando sin operar cambios. La primera es no equiparar sufrimientos ni competir en podríamos discutir un rato largo sobre
frases como que los varones somos las principales víctimas del patriarcado. Esa frase sacada de contexto ignora que los varones pagamos costos en el patriarcado para acceder a las promesas de poder y jerarquía que nos hace el patriarcado a los varones. Asumir aprendizaje del feminismo para la vida cotidiana sin necesidad de declamarlo y pedir reconocimiento, digamos, somos homus reclamantes de reconocimiento, los varones, por definición. Cada vez que hago algo bien le pido a mi pareja que me lo reconozca, pero mirá lo que hice, yo ayudo un montón, y siempre usamos la comparación de que hay otros varones peores, pero mirá, o sea, compará a los varones que me rodean. Bueno, no funciona más, compañeros, eso para mí no funciona. No sobreactuar los cambios, reconocer que hay carácter provisorio, que años y años de socialización nos han configurado los varones que somos, mantener la guardia alta con uno mismo, no ser autocomplaciente, y también pensar o seguir instrumentando intervenciones educativas diferenciadas para varones, es decir, sobre qué ejes concretos en relación a la masculinidad y bajo qué dinámica. Las compañeras, las mujeres, se vienen dando, por lo menos desde la década del 70, espacios de reflexión sobre su condición de mujeres. Y los varones siempre, digamos, descubrimos que somos varones, es decir, que tenemos una condición generizada, que tenemos tanto género como las mujeres, hace 5 años, 10 años, 15 años. Bueno, es tiempo también de que discutamos políticamente como grupo cuáles son los privilegios y cómo vamos a desandarlos concretamente en las instituciones que habitamos y en las relaciones que entramamos. Bueno, gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muy, muy desafiante también. Y también, bueno, poner el saco quien me corresponde, en este caso a nosotros, por la crítica que nos has hecho. Bueno, es cierto, pensamos que para un panel de nuevas masculinidades teníamos que hablar los varones, tal vez fue equivocado, pero es bueno haberlo marcado y también reconocerlo. Tenemos media hora, más o menos, un poco menos, para preguntas, reacciones. Obviamente no vamos a terminar, ni mucho menos, de exponer nuestras cuestiones y nuestras preguntas en esta noche, pero me parece una buena oportunidad, una buena puerta que se abre para continuar, ¿no? Pero bueno, tenemos unos minutos para algunas reacciones. Recuerden que tienen el micrófono cerrado. Daniel, tenés unas observaciones en el chat que hizo María Angélica. Sí, solamente eran unos aportes Sí. en ese recorrido histórico que hiciste vos acerca del feminismo argentino, e incluir los encuentros nacionales de mujeres, porque justamente como vos hacías mención, son espacios de reflexión y de acción también, porque justamente muchas de esas acciones concretas, colectivas, que se empezaron a visibilizar o a tomar otro cuerpo en los últimos años, también provienen de esos espacios, como por ejemplo, bueno, vos hablabas del tema del aborto, bueno, la campaña nacional nació ahí, proyectos de ley como fue la ley de divorcio nació ahí, digamos, en estos espacios en los cuales desde 1986, que creo que son referentes importantes para nuestro país y para toda Latinoamérica, ponerlos en esa línea histórica también, porque Ni Una Menos fue un hito, pero viene, digamos, de una historia importante, digamos, del feminismo a nivel mundial y a nivel nacional, específicamente con los NM.
¿Se puede hacer una pregunta? Sí, mientras podamos, yo sugiero que en vez de poner el chat, lo puedan decir oralmente, así lo compartimos mejor, si no, no se ve. Ahí Maxi dijo algo, sería bueno que lo puedas decir en voz alta. Ahí después Adriana entonces. No, lo que escribí es que en esta consideración de Daniel sobre el final del varón receptivo hacia el feminismo que se cree en deconstrucción, me sentí totalmente identificado en el peor sentido, incluso haciendo el comentario casi que me pongo en el lugar de víctima, así que un garrón, porque también a los que venimos pensando nos cuesta seguir pensando dónde nos ponemos cuando pensamos que avanzamos, es un garrón. Pero bueno, más garrón es ser víctima total del patriarcado, pero nada, me deja pensando y a ver dónde uno se para. Muy bien, gracias Maxi. Bueno, Roberto Calala dice, gracias por plantear el tema, nos obliga a replantearnos frente al espejo. Especialmente a mí, yo ponerme frente al espejo. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, Roberto. Realmente vine participando mientras venía en el colectivo. Pero me ayudó mucho y me ayuda a empezar a tocar estos temas que a veces los miramos de costado o los reconocemos, pero capaz que me falta compromiso. De mi parte hablo, ¿no? Estamos en proceso. Como dijo el filósofo Rial, ¿no? ¿Puedo? Adriana ¿Sí? pidió la palabra, Daniel. Ah, perdón. No hagamos interpretaciones patriarcales en la relación. Pregunta-respuesta marido-mujer. Porque... Pasa que está corrido acá Bueno, no. Yo quería hacerle una pregunta a Daniel, por ahí más conceptual, pero me pareció interesante el continuum que elaboraron con tu colega, y quería preguntarte si, digamos, las actitudes que de alguna manera aparecen reflejadas en ese continuum, son para ustedes como actitudes que encuentran, digamos, el continuo refleja actitudes que encuentran en la sociedad, en sujetos que encarnan estas posiciones, o hay en algún caso alguna visión como no me gusta mucho la palabra, pero de una especie de evolución posible, o de estadios, digamos, por los cuales los sujetos varones que hacen estos procesos podrían ir alcanzando como miradas diferentes o posicionamientos diferentes respecto de esta cuestión. A ver, yo dos o tres cosas, porque digo, en el afán de interpelar y que la gente no se quede dormida ni que se desconecte, quizás fui demasiado enfático, ¿no? Demasiado incluso masculino en mi posición. Lo siguiente quería señalar. Primero, no es lo mismo hacerse preguntas que seguir en piloto automático, con lo cual, digo, retomando lo que dice Maxi también, yo creo que no es lo mismo ingresar en un proceso de revisión personal crítica que mantenerse en un modelo de masculinidad irreflexiva. Ahora bien, me parece que muchas veces los varones buscamos resolver pronto las contradicciones que significa transitar ciertos privilegios, y en este sentido yo reivindico una idea que trae mucho Joaquín Azpiazu, que es un sociólogo vasco, que es la de incomodidad productiva, que nosotros busquemos dinámicas y espacios donde efectivamente nos incomodemos. Yo doy muchísimas charlas sobre estos temas con sindicatos, organizaciones sociales, y me di cuenta, cuando este año tuve que escribir un libro sobre el tema corto,
me di cuenta que muchas veces para no cortar la corriente de empatía con otros varones que estaban escuchando, buscaba, digamos, no incomodar de más, buscaba todo el tiempo como, bueno, si estamos acá es que por lo menos nos estamos, una suerte de palmadita en el hombro entre nosotros, si estamos acá es que nos estamos haciendo preguntas, estamos en el buen camino. Y lo que me di cuenta es que hay algo medio tramposo en todo eso, que es que uno puede permanecer en una zona de confort con sus privilegios de género y hacer retoques cosméticos a esas formas de ser varón que muchas veces involuntaria o inconscientemente generan violencias y subordinaciones. Y que si uno no incomoda y no se incomoda, ¿no? Yo por eso intento muchas veces en estos espacios contar las miserias que hago, pero lo digo de verdad, no como un ejercicio de autoflagelación. Y quería señalar esto no es, digamos, un ejercicio, digamos, de autoculpabilización que termine siendo inmovilizante. Al contrario, yo creo que lo que hay que hacer es una incomodidad crítica, y ahí te respondo, Adriana, para mí sí hay posibilidad de avanzar, siempre y cuando uno tenga conciencia de que, como en muchas relaciones, digamos, las relaciones de género, las relaciones generizadas, esos avances no son lineales, ¿no? O sea, todo el bien que quiero hacer no lo hago, ¿no? Y el mal que no quiero hacer lo hago. Entonces, cuando uno se descubre en actitudes machistas, misóginas, a veces sutiles y a veces no tan sutiles, después de años de militancias, de revisiones, de lecturas, o sea, yo soy titular de una materia de género, y a veces me descubro en algunas que son de manual. Entonces digo, es fácil levantar el dedo contra el hermano, o el padre, o el abuelo, que se manda una machiruleada. Ahora, me parece mucho más interesante incomodarnos a nosotros mismos como varones. Y la otra cuestión, me parece que es clave también, aceptar que no es un proceso individual reflexivo, voluntarista, que es un proceso comunitario. Y en este sentido, escuchar la palabra de las compañeras en los paneles, escuchar la palabra de las compañeras en los grupos de oración, escuchar la palabra de las compañeras en el merendero, significa también bancarse esa crítica y no salir a la defensiva. Me parece que ahí hay algo de que hay que bancarse la incomodidad, con la pareja, si tenemos una pareja heterosexual, con las compañeras de militancia, con las hermanas, y ver en qué puedo crecer personalmente con eso. No porque el feminismo dé carta blanca para cualquier crítica, sino porque si estamos de acuerdo en el diagnóstico de la opresión que genera el patriarcado, ¿por qué vamos a hablar solamente entre los opresores? ¿O nosotros pensamos que el apartheid se desmontó en un grupo de hombres blancos, sudafricanos, boers, diciendo, che, no, vamos a darle derecho ahora a la población mayoritaria de Sudáfrica? Se desmontó a fuerza, digamos, de militancia y de activismo de parte de las mayorías oprimidas negras y algunos blancos y blancas que acompañaron. O sea, ¿cómo los varones vamos a explicar las condiciones para desmontar una estructura de privilegios y opresión que nos beneficia? O sea, ¿qué lugar tenemos ahí? Claramente no la voz cantante. Y es un momento histórico de los que hay que operar, es un corrimiento del lugar. O sea, la historia universal es la historia de los varones, no es la historia universal. Recién en los últimos 30, 40 años las mujeres están ganando el protagonismo que merecen para rediscutir. Y lo que digo no lo digo por demagogia ni nada. Lo creo profundamente y lo veo en mi vida cotidiana cuando tengo que desarmar toda la mierda acumulada de años de patriarcado en los que fui socializado, incluso en ámbitos progresistas. Bien. ¿Las preguntas? ¿Aportes? ¿Confesiones? Ahí está. Sí, Fabián Fernández. A ver, está Rubén y Fabián Fernández. Sí. Bueno, Fabián y después Rubén. Fabián, estás con el micrófono apagado.
Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Bueno, gracias. Yo estoy ubicado en Córdoba. Me parece que esta exposición de ambas personas que están comprometidas con el tema del feminismo, el masculinismo, pero yo sugeriría que en alguna oportunidad se vuelva a repetir esto, pero... Perdóname, Fabián, no se escucha muy bien. No sé si estás lejos del micrófono. No, casi estoy... A ver, bendito más. A ver, ¿mejor o peor? Sí, está bien. ¿Mejor? Bueno, le decía que este encuentro para comprometernos o escuchar las exposiciones que cada uno de ellos lo han hecho, me parecería sumamente valioso que en una próxima oportunidad que se pueda dar, tuviéramos la participación de la dirigencia de los movimientos feministas que existen en la Argentina. Creo que en esta ocasión y en otra sería muy valioso que nos falte la palabra, la posición, y también me gustaría que en alguna oportunidad se trate por qué los movimientos feministas reaccionan con tanta violencia cuando tienen que hacer sus manifestaciones. Creo que es un planteo sociológico que yo percibo que tienen una cierta aprensión cada vez que expresan sus actividades o sus asambleas, que lo que ha ocurrido allá en Trelew y lo que ha ocurrido en Mar del Plata. Pero bueno, son cosas que debemos analizar y que todos estos movimientos feministas están totalmente en contra del varón. Y creo que oportunidades como esta sería valioso compartir con algunos de las dirigencias de estos movimientos estos planteos. Y creo que sería un mayor enriquecimiento que pudiéramos tener todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Rubén? Sí, estaba pensando recién en aquella canción de Lerner que dice: qué difícil se me hace mantenerme en este viaje. Y realmente porque comenzamos tomándolo a Jesús como modelo y modelarlo a él en la compasión, modelarlo a él en todos sus ejemplos de vida, es un desafío para todos. Después trabajar con el inconsciente, con esas cosas que vienen casi antes de nuestro nacimiento, con todos el peso que eso tiene en nuestra conducta y en nuestro pensamiento. Y después en lo cultural, que son siglos y siglos de una enseñanza o de una formación de lo que uno debe ser. Así que creo que es un hermoso desafío que nos lleva a seguir cometiendo estupideces, que nos lleva a seguir revisándonos interiormente. Y recordar que el cambio es constante, por lo tanto también nuestra actitud de cambio tiene que ser constante, ¿no? Eso era mi idea. Gracias. Gracias a vos. ¿Puedo hablar? Si no hay... Sí, Susana. Bueno, sí, a ver, a mí, digamos, viniendo trabajando hace unos años con la temática de violencia y acompañando mujeres con la problemática de ser víctimas gravemente, habiéndome capacitado, siempre también me interesó, no para trabajar con varones, pero sí capacitarme y entender cuál era la situación. Y siempre lo hice desde la iglesia en general, con lo cual aquellas personas que nos hemos propuesto estas cosas, hemos tenido dificultades dentro de la iglesia. Yo creo que este es un gran debate que todavía tenemos que darnos. Varones y mujeres, hetero y homo y todo lo que fueren, dentro de nuestra iglesia, con mucha sinceridad, porque todavía falta mucha empatía,
y a veces siento mucha hipocresía, y lo digo con verdad y con sinceridad. Yo tuve que aprender y desaprender 25.000 cosas. Tengo 77 años, imagínense cuál es mi formación, en una familia bastante abierta y progre de aquella época, pero hemos cambiado, hemos recorrido en pocos años, cambiado muchas cosas. Hemos aprendido, hemos abierto la cabeza a muchas cosas, tratado de comprender el Evangelio y tratando de comprender la figura de Jesús de una manera totalmente diferente a la que aprendimos en la escuela dominical, no porque aquello fuera malo, sino porque era lo que aprendimos. Entonces, qué fuerte debate nos debemos entre nosotros mismos para encontrarnos y reconciliarnos, porque si no, vamos a seguir andando mal y para atrás. Eso es lo que hoy siento yo. Es más la emoción que otra cosa lo que tengo. Porque a veces hasta vemos algunas personas, no quiero ponerme en víctima, pero maltratadas por este acercamiento, este reconocimiento, esta aceptación de personas que piensan o viven de otra manera. Y esto fuertemente yo lo sentí que comenzó durante la dictadura, por otros motivos, pero todos aquellos que hemos tratado de transitar a partir de los derechos de las personas desde distintas maneras y distintas posiciones, todavía tenemos que seguir trabajándolo mucho y encontrándonos y reconociéndonos y perdonándonos y reflexionando muchísimo, muchísimo, para ser verdaderos seguidores de Jesús. Si no, me parece que estamos equivocados. Me cuesta mucho, hay mucho que cambiar todavía, siento mucho. Y yo aprendo, como dijo, no me acuerdo quién fue, Daniel Jones me parece, también dijo algo al respecto Pablo, no ya de mis hijos, sino de mis nietos y de mis bisnietos. Cómo nos interpelan y cómo nos hacen repensar tantas cosas que antes habíamos pensado. Ya mis hijos están siendo interpelados por los suyos propios, entonces ya estamos en otra etapa, ¿no? Pero creo que tenemos que estar muy atentos a esto, porque también esta es la misión de la Iglesia, me parece. Nada más. Absolutamente. Gracias, Susana. Tenemos tiempo para una intervención más. Y después voy a dejar a Viviana que nos anuncie el próximo seminario para ir cerrando. Si no hay otro comentario, a mí me gustaría decir algo en relación con lo que manifestaba Susana recién, esto último. Trabajando en una escuela con distintos niveles educativos, uno está muy cerca de esto que otros ven en sus familias. Uno lo ve en la familia, pero también lo ve en generaciones diferentes, desde jardín hasta nivel superior, lo cual hace muy interesante, muy esperanzador el camino cuando uno encuentra planteos a muy tempranas edades de cosas que nos sorprenden por la naturalidad con la que se expresan y con todo el desafío que implica la pregunta, que en algún caso es del nieto o de la hija y en otros casos es de los estudiantes de las distintas edades, ¿no? Pero nosotros tenemos, la verdad, como debe pasar en otras escuelas probablemente, si uno está atento a escuchar estas cosas y a mirarlas, un repertorio de situaciones que se vienen presentando en los últimos años en los chicos y las chicas, y como decía, a veces a muy temprana edad. Una sola cuento, el planteo de este año de las nenas de sala de 5,
cuando estaban estudiando la Declaración de la Independencia y propusieron las maestras hacer una dramatización de los congresales, y resultó que tuvieron un piquete de las nenas diciendo por qué no podían ser ellas las congresalas que iban a Tucumán a declarar la independencia, lo cual dio a toda una charla, por un lado, de lo histórico, pero por otro lado abrió el camino para un trabajo sobre la figura de Juana Manso, porque terminó derivando en los protagonismos femeninos, que también muchos años atrás, o en otras épocas, los había habido. Bueno, o sea, aparecen cosas que son maravillosas, y que me parece que en la medida que las instituciones escolares, eclesiales, o sociales, comunitarias en las que estamos, estemos atentos para rescatar, para replantear, para replantearnos, bueno, creo que abren un camino interesante. En ese sentido, me parece que tanto lo que dijo Pablo, como lo que trajo Federico, y como lo que remató Daniel con las últimas preguntas, entre las cuales estaba también la de la reflexión de los grupos de hombres, ¿no? Y de la revisión de las prácticas en nuestras comunidades de fe. Bueno, me parece que hay un montón para hacer, seamos mujeres, hombres, con los géneros con los que nos sintamos identificados, ¿no? Muy bien, vamos cerrando entonces. Daniel, quería hacer Sí. simplemente una última intervención. Bueno, agradecer a Federico, a Daniel, creo que han sido exposiciones que nos han desafiado, iluminado, formado, incomodado. Y digo también como pastor de la iglesia, me parece, como lo que decía Susana, Rubén, Adriana recién, digo, me parece que también parte de la pandemia es que ha profundizado esto de la privatización de digamos, de los problemas y de las dificultades que tenemos como seres humanos, individuales, como familias. Y me parece que es importante que justamente estos temas los podamos seguir conversando, sacando a la luz, disputando, como decía Daniel, digo, me parece que ahí está uno de los desafíos, o sea, así como el proceso de despatriarcalización, como decía Daniel, es continuo y es incómodo y es día a día, me parece que este es un desafío para la iglesia, que digo, que yo siempre pongo el caso, tuvimos ese debate en una de las iglesias con el tema de la gran parroquia que planteó este tema, y fue muy movilizador. Algunos varones hasta pudieron darse cuenta de algunas cosas, pidieron perdón, pero digo, no puede quedarse ahí. Me parece que es un tema que tiene que estar permanentemente, y bueno, y es responsabilidad de los pastores, de los dirigentes de la iglesia, pero también de todos los laicos y laicas de la iglesia, poder instalar este tema. Así que digo, abogando por esto de la salida colectiva, que me parece que nos podemos hundir, ¿no? Con la privatización de estos problemas, nos podemos hundir como personas, como familias, como iglesias, si no seguimos con este proceso liberado. Nada más. Gracias, Pablo. Gracias además por la participación. Pablo, Federico, Daniel, realmente, bueno, ya lo han dicho, ha sido muy, muy productivo, muy incomodante, positivamente incomodante, y bueno, esto abre un camino, ¿no es cierto? Aparte de que esto está grabado y lo pueden acceder para compartirlo en estudios, en reuniones. Está en el canal de YouTube del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, y es para seguirlo. Así que gracias por haber participado. Y Viviana ahora nos va a anunciar el último seminario con el cual cerramos el ciclo de cursos y seminarios del centro por este año. Vivi.
Muchísimas gracias, un panel maravilloso para mí, la verdad que me encantó escucharles, Daniel, Pablo, Federico, muchísimas gracias. Gracias Daniel Bruno por moderar. Y quiero anunciarles que la semana que viene también tenemos un seminario muy interesante. El título es Migraciones, las iglesias frente a la vulneración de derechos. Nos van a acompañar el pastor Guido Bello, la licenciada Gabriela Liguori y la licenciada Lucía Galopo de Caref. La verdad que las migraciones son un tema que realmente nos tiene muy sensibilizados, sensibilizadas, y creemos que tenemos que seguir trabajando este tema. Estamos viendo imágenes de situaciones en todo el mundo muy angustiantes y vamos a trabajar un poco el tema a nivel global, pero también qué podemos hacer en las comunidades por nuestros hermanos, hermanas migrantes a nuestro alrededor. Así que les invitamos para que nos acompañen el miércoles que viene a las 19 horas. Van a recibir todos el flyer mañana o pasado, seguramente. Los esperamos. Un abrazo y gracias por estar.